Muy buenos días a todos nuestros espectadores. El día de hoy, mi grupo y yo, el grupo 2, tenemos el honor de presentar el tema de articulaciones. Sin más preámbulo, daremos inicio. Como primer tema tenemos las articulaciones del hombro. De estas consta la articulación esternoclavicular. Esta está formada por la clavícula al momento de articularse con el esternón y con la primera costilla. Esta es una articulación de diartrosis. Está denominada por encaje recíproco. A continuación, explicaré acerca de las superficies articulares. Las superficies articulares de esta articulación, valga la redundancia, son dos. Una superficie oblonga de diámetro mayor transversal, vuelta hacia arriba y afuera. Y la otra está situada a los lados de la horquilla, colocada en la cara superior del primer cartílago costal. También la compone un fibrocartílago interarticular. Este es un menisco colocado entre ambas superficies articulares y oblicuamente dirigido de arriba a abajo y adentro y afuera. A continuación tenemos los medios de unión, que estos están comprendidos por una cápsula fibrosa. Lo componen los ligamentos. El ligamento anterior. Este se inserta por fuera de la parte anterior de la extremidad interna de la clavícula y sus fibras se dirigen hacia abajo y adentro, yendo a fijarse sobre el reborde articular anterior del mango del esternón y sobre el primer cartílago costal. También, uno de los ligamentos constitutivos de esta articulación es el ligamento posterior. Este se inserta en la parte posterior, como lo dice su nombre, de la extremidad interna de la clavícula y en la cara posterior del mango del esternón. También tenemos el ligamento inferior, la cara superior del primer cartílago costal y en la parte interna de la cara superior de la primera costilla lo componen. Tenemos el ligamento superior. Este está formado por dos haces, de las cuales una de ellas está coincidida con el nombre del ligamento esternoclavicular superior. Esta es corta y va del reborde articular superior de la clavícula de la horquilla del esternón y la otra es llamada ligamento interclavicular. A continuación, trataremos sobre la articulación acromioclavicular. Esta está formada, como su nombre lo dice, por la clavícula y el acromión del omóplato. Sus superficies articulares. Una de ellas se halla situada en la extremidad externa de la clavícula. Tiene forma elíptica, siendo alargada adelante y atrás y aplanada y vuelta hacia afuera y abajo. Su otra superficie es de forma semejante a la anterior. Está vuelta hacia arriba y adentro, colocada en un borde interno del acromión. A continuación abarcaremos sobre los medios de unión. Estos medios de unión se encuentran reforzados por un ligamento superior, que es bastante resistente y muy grueso. También tenemos un ligamento inferior. Este es más delgado y va de la cara inferior de la extremidad clavicular al acromión. También tenemos un fibrocartílago interarticular. Este fibrocartílago, presenta múltiples modalidades, ya que sus bordes pueden tomar una inserción sobre los ligamentos fibrosos, formando así las articulaciones independientes. A continuación, tenemos los ligamentos coracoidales. Tenemos dos ligamentos. El ligamento anteroexterno, o también llamado ligamento trapezoide o trapezoidal. Es una lámina cuadrilátera que se inserta en la cara inferior de la clavícula. Y como segundo ligamento tenemos el posterior, o también llamado conoide. Este tiene forma triangular. Este se inserta por arriba, o sea por la base, en el borde posterior de la clavícula.
Ahora hablaremos un poco sobre los ligamentos del omóplato, que también son dos. El ligamento coracoideo, que este es el que se inserta por fuera de la base de la apófisis coracoides y por dentro del reborde interno de la escotadura coracoidea. Como segundo ligamento tenemos el acromiocracoideo. Este es de forma triangular y se inserta por el lado interno que corresponde a la base, en el borde externo de la apófisis coracoides. A continuación, como podemos ver en la imagen, tenemos una representación de las articulaciones acromoclaviculares del hombro. Como podemos ver aquí, en el resaltador, en el número 1, tenemos la articulación acromoclavicular y ligamentos. Como número 2, tenemos el ligamento coracoclavicular, como son los que estamos señalando aquí, están señalados con el número. En el número 3 tenemos el arco acrocomial, el número 3. El número 4 es la cápsula fibrosa de la articulación del hombro y ligamentos glenohumerales, que sería esto, toda esta sección. Y en el número 5 tenemos lo que es el ligamento transverso, que también sería toda esta parte. A continuación, para ir concluyendo sobre la articulación del hombro, tenemos la última, que es la articulación escapulohumeral. Esta articulación se une con el omóplato y el húmero, y es pertenece a los grupos de la enartrosis. En sus superficies articulares podemos ver que tenemos la cabeza del húmero y tenemos la cavidad glenoidea del omóplato, que es la otra superficie articular, como antes estaba mencionando, y se halla situada en el ángulo supernoexterior de este hueso. A continuación tenemos los medios de unión de esta articulación. Tenemos la cápsula articular. Esta tiene forma de manguito y se inserta por el lado interno de la cara externa del rodete glenoideo y en la porción inmediata del cuello del omóplato. También tenemos el ligamento coracohumeral. Este es bastante ancho, al igual que grueso, y también es muy resistente. Según indica nuestro texto de Quirós, dice que se inserta por el lado interno de la base y en el borde externo de la apófisis coracoides. Y tenemos los ligamentos glenohumerales, que solo pueden ser visibles, ¿verdad? Al ser observados desde la sección de la parte posterior. Los movimientos que tenemos ahora, gracias a todas las articulaciones que constan, las articulaciones del hombro, nos permiten flexionar, nos permiten extensionar, nos permiten realizar aducción, abducción y una rotación. A continuación, los dejo con mi compañera. Después de la explicación de mi compañero Eduardo Gil, yo, Karin Mauricio, les seguiré explicando sobre las articulaciones del codo. La articulación del codo propiamente dicha está formada por la extremidad inferior del húmero y por las extremidades superiores del cúbito y del radio. El codo consta de 3 articulaciones, la húmero-cubital, la húmero-radial y la radiocubital. Luego tenemos lo que son las superficies articulares. La extremidad inferior del húmero, aplanada adelante, atrás presenta en su parte interna la tróclea, por fuera el cóndilo y entre ambos el canal cóndilo-troclear. El cóndilo tiene forma esférica.
se haya vuelto hacia adelante y abajo y queda a un nivel ligeramente más alto el de la tróclea. Por encima de él existe una foseta denominada foseta supracondilea que aloja la extremidad superior del radio en los movimientos de flexión. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos lo que son las extremidades. La extremidad superior del cúbito presenta como superficie articular la cavidad simoidea mayor, formada por la cara superior de la apófisis coronoides y la anterior del olecrano. Luego tenemos la extremidad superior del radio, que presenta en su cara superior una concavidad llamada cúpula del radio, rodeada por un borde liso, poco saliente y más ancho en la porción interna que en la externa, correspondiendo aquella al surco condilotroclear. Tanto la cúpula como la superficie cilíndrica que rodea la cabeza están recubiertas de cartílago hialino. Luego tenemos lo que son los medios de unión, que están constituidos por la cápsula articular y 4 ligamentos de refuerzo. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos lo que es la cápsula articular. Es común a la articulación del codo y a la radiocubital superior. Tiene forma de manguito y se inserta por dentro en el ángulo que forma el reborde interno de la tróclea con la epitróclea. Por delante, la inserción sigue una línea curva cóncava hacia abajo que circunscribe por arriba y a los lados a las fosetas coroidea y supracondilea. Por afuera se fija en el surco que separa al cóndilo del epicóndilo y por detrás en el perímetro superior de la fosa olecraniana. Luego tenemos lo que son los ligamentos. El ligamento anterior es muy delgado y se inserta inmediatamente por encima de las fosetas coroidea y supracondilea, en la cara anterior de la epitróclea y en la parte externa del cóndilo. Las fibras de este ligamento son más compactas adentro y afuera. Forman 2 haces oblicuos, uno interno y otro externo. Luego tenemos el ligamento posterior, que es más delgado que el anterior y está formado por fibras transversas que van de un borde a otro de la fosa olecraniana y por fibras oblicuas inferiores que pasan del borde de la fosa al borde correspondiente del olecrano. Luego tenemos el ligamento lateral interno, que es muy grueso y resistente, constituido por 3 haces. El anterior se extiende de la epitróclea a la parte anterinterna de la apófisis coronoides. El medio, más grueso que el anterior, se inserta en la epitróclea y en la parte interna de la apófisis coronoides, inmediatamente por detrás de la haz anterior. Por último tenemos el haz posterior, que se fija en la parte inferior de la epitróclea, donde sus fibras que se abren en forma de abanico. Y por último tenemos el ligamento externo, que está compuesto también por 3 haces. El anterior se inserta por arriba en la parte inferior del epicóndilo y se engancha luego a sus fibras anteriores que van a fijarse por delante de la pequeña cavidad simoidea. Luego tenemos el haz medio, que tiene forma de cinta, es muy fuerte y se inserta por arriba en la parte inferior del epicóndilo y por abajo en la parte posterior de la pequeña concavidad sinoidea. Y por último tenemos el haz posterior. Este tiene una forma cuadrangular y se inserta por arriba en la parte posterior del epicóndilo y por abajo en el borde externo del olecranón. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el sinovial, que cubre totalmente la cara interna de la cápsula articular, al llegar a la línea de inserción de la cápsula, aún donde ésta se inserta lejos de la superficie articular. La sinovial se refleja sobre su superficie ósea, forma un fondo de saco y va a terminar en el reborde del cartílago. Luego tenemos las relaciones.
En la parte media de su cara anterior, esta articulación se halla cubierta por el braquial anterior y el bíceps braquial. Por su parte interna está en contacto con el flexor común superficial de los dedos, el pronador redondo y los dos palmares. Luego tenemos lo que son movimientos, que es la articulación del codo realizando movimientos de flexión y extensión. Siguiente diapositiva. Bueno, y ahora tenemos a explicar la articulación del codo. Tenemos la articulación humerorraquial, que la tenemos de este lado, que esta se da entre el cóndilo humeral y la cabeza del radio. Esta articulación humerorradial es de tipo condilea y puede realizar 4 movimientos. Luego tenemos la articulación humerocubital, que esta se da específicamente entre la tróclea humeral y la cavidad sigmoidea mayor. Es una articulación de tipo troquear o en bisagra y permite 2 movimientos. Estos movimientos serían el de flexión y extensión. Y por último tenemos la articulación radiocubital proximal, que se da entre la cabeza del radio y el cúbito. Es una articulación de tipo trocoide o en pivote, que nos permite 2 movimientos en rotación interna y externa. La humerorradial es capaz de hacer movimientos de supinación, que sería este movimiento, donde la palma de nuestra mano está viendo hacia adelante. También nos permite hacer el movimiento de pronación, que la podemos observar en esta imagen, que es llevar la palma de nuestra mano viendo hacia atrás. Gracias. A continuación, mi compañero Lisandro. Bueno, a continuación, yo, Lisandro García, les voy a hablar sobre la articulación de la muñeca. Pues, número 1, superficies articulares. La superficie articular del antebrazo es una especie de cavidad glenoidea, cuya forma es más elipsoidal, con eje mayor transverso, y la superficie radial, que está dividida en 2 por una cresta anteposterior, siendo la parte más externa triangular y la interna cuadrangular. Número 2, el radio. El radio es el hueso más grande de los huesos del antebrazo. Es el extremo del lado de la muñeca del extremo distal. Número 3, el ligamento triangular. El ligamento triangular se le llama así, que es un mal, que es la principal estructura estabilizadora de la articulación radiocubital distal, que consta de varios componentes, de un disco central de 2 ligamentos radiocubitales, que es el palmar y dorsal. Los ligamentos, uno del tendón del cubital posterior. Número 4, repliegue sinoval posterior. Son estructuras embrionarias compuestas del tejido sinoval, que las articulaciones en este caso serían la muñeca, y a veces se pueden generar quistes en esta parte. Número 5, escafoides. El hueso escafoides es uno de los huesos carpianos de la muñeca del lado del pulgar, justo por sobre el radio. El hueso es importante tanto para la movilidad como para la estabilidad en la articulación de la muñeca. Número 6, el semilunar. Este hueso es localizado en el centro de la muñeca y es importante para el movimiento adecuado y el soporte de la articulación, que realiza su función en estrecho contacto con los 2 huesos del antebrazo, que sería el radio y el cúbito. 7, piramidal. El piramidal es un hueso esponjoso, que es el último del carpo, que se osifica aproximadamente entre la edad de los 7 y 10 años. Tiene forma de una pirámide y presenta 4 carillas articulares y 2 no articulares. 8. Cápsula articular. Dicha cápsula se denomina como cápsula articular y es la encargada de proteger la zona. Cuando esta cápsula se inflama, se llama capsulitis, que en el dedo da o en los dedos. 10. Medios de unión.
Una cápsula articular de forma de manguito se inserta por arriba en el contorno de la superficie articular del radio y en los bordes del ligamento triangular, y por abajo en el borde posterior de la apófisis estiloides del radio. 11. El ligamento anterior. Este ligamento anterior es una superficie articular del radio que va yéndose a fijarse inferiormente del semilunar. 12. El ligamento posterior. Es el menos desarrollado que el anterior. Se inserta por arriba en el borde posterior articular del radio. El ligamento lateral interno. Este se inserta superiormente en la apófisis teiloides del cúbito, y el externo se extiende desde la apófisis teiloides del radio hasta el tubérculo del escafoides. 14. Signo Valley. Este reviste la superficie articular interna de la cápsula en toda su extensión, y cuando el ligamento triangular se encuentra perforado, comunica con la sinoval radiocubital inferior. Cúbito, también conocido como es uno de los huesos del antebrazo, que el acortamiento o la ausencia del cúbito hace que la mano y la muñeca se curven hacia afuera, acercándose al dedo meñique. 16. Relaciones. Por delante de la articulación de la muñeca se encuentra relacionada con un conjunto de tendones, que de fuera son el supinador largo y el gran palmar. Y por último el 17, que serían movimientos de las articulaciones del puño. Los movimientos de la mano se incluyen en estos las dos articulaciones radiocarpianas y mediocarpiana, pues ambas trabajan simultáneamente cualquiera de estos movimientos de la mano sobre el antebrazo y es la flexión de la palma y la mano. Las dejo con mi siguiente compañera. Buenos días, mi nombre es Elizabeth González y el día de hoy yo voy a explicarles acerca de la articulación coxofemoral. Bueno, pues esta se da entre la cabeza femoral y el acetauro del hueso coxal. Esta es una articulación bastante impresionante, pues porque su función principal es transmitir el peso que traen los huesos causales a través de la articulación sacroiliaca, que trae el peso de todo el cuerpo y lo distribuye hacia los miembros inferiores. Por lo tanto, tiene que ser una articulación de bastante resistencia, como observamos acá. Dentro de la clasificación de las articulaciones, este es un tipo sinovial. Más específicamente, dentro de las articulaciones sinovial es una enartrosis, también llamada articulaciones esferoidal. Pues porque prácticamente es una cabeza en una esfera, como es la cabeza del fémur que encaja en una gran cavidad. Esto es lo que le permite la gran cantidad de movimiento que tiene esta articulación. Entonces, esta cavidad del hueso coxal, que es denominada la fosa acetabular o fosa cotiloidea, está ensanchada por una estructura ligamentosa, como podemos observar en la siguiente diapositiva. Podemos observar acá. Esta estructura ligamentosa lo que hace es ampliar aún más la cavidad del hueso coxal para darle un mayor continente a lo que es la cabeza femoral. Ese ensanchamiento, a la que lo denominamos, es el rodete cotiloideo, o también como se le denomina rodete acetabular. Como este rodete cotiloideo amplía aún más la cavidad acetabular, hace que sean menos frecuentes las luxaciones de cabeza de fémur, pues al compararse con las luxaciones que ocurren a nivel de la cabeza del húmero, en el hombro, pues son muchas más las que pueden ocurrir a nivel de las articulaciones que pues ocurren en la cadera. Y esto pues es porque vemos que la cavidad que le da la escápula a la cabeza del húmero es más pequeña. Por eso es que es más frecuente las luxaciones de hombro en comparación pues con las luxaciones de cadera. Obviamente pues porque la cavidad es más grande. Este rodete cotiloideo recubre lo que es la cavidad acetabular, pero vemos aquí en la imagen que se encuentra incompleto.
En la parte de abajo donde se encuentra la escotadura isquiopúbica que le da el acetábulo está incompleta y ahí se continúa con un ligamento que la termina de cerrar, que es el ligamento transverso del acetábulo. Es este que observamos aquí en pantalla. Este ligamento pues se inserta en los bordes del isquion y del pubis, también en el rodete cotiloideo y termina de cerrar la cavidad acetabular. Sin embargo, este ligamento no cierra completamente la escotadura isquiopúbica. En la parte posterior pues deja un espacio para que pase este ligamento, el cual es el ligamento de la cabeza femoral, el cual les explicaré más adelante. Esta articulación, como es una articulación que soporta tanto peso, tiene que tener muchas estructuras capsulares, muchas estructuras ligamentosas que la sostengan, que lo soporten, que haga que su función ocurra sin que se luje la articulación. Las más importantes son 3. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí observamos en la primera imagen que es el ligamento iliofemoral. En la segunda encontramos el ligamento pubofemoral. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y pues aquí encontramos la bolsa serosa iliopectina. Y el tercer ligamento pues es el ligamento isquiofemoral. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues también podemos encontrar la zona orbicular. Esto no es más que la prolongación del ligamento isquiofemoral, como lo podemos observar en la primera imagen. Por último, pues también existe un ligamento que ayuda a que sea muy poco frecuentes las luxaciones coxofemorales, y es el ligamento redondo, del cual les había hablado anteriormente. Este pues se origina a nivel óseo en la escotadura isquiopúbica y en el ligamento transverso del acetábulo. Se dirige hacia el lateral para meterse en la foseta del ligamento redondo en la cabeza del fémur. Eso lo podemos observar acá. Dentro de los movimientos que se encuentran en esta articulación son movimientos de aducción, de rotación externa, de flexión, de extensión y de abducción. También encontramos la cápsula articular, pues esta se dice que tiene forma de manguito y se inserta por el lado coxal sobre el contorno de la ceja cotiloidea y sobre su cara externa del rodete. También se dice que la cápsula articular está constituida por fibras profundas circulares y fibras longitudinales superficiales. Muchas gracias, dejo el tiempo con mi siguiente compañera. Buenos días, mi nombre es Jimena Aguilar y yo les voy a hablar sobre la rodilla y el tobillo. La rodilla es la articulación más grande y compleja del organismo humano y su estructura está configurada para sostener el peso del cuerpo mientras se corre, se camina o se está de pie, por lo que se debe tener una gran estabilidad, especialmente porque los músculos que se insertan en ella son los que facilitan el movimiento. Son 3 los huesos que unen a la rodilla, los cuales podemos encontrar el fémur, la tibia y la rótula, por lo que en realidad se trata de una articulación compuesta o doble. Por una parte se unen los cóndilos del fémur y la tibia y por otro la del fémur y la parte posterior de la rótula. Entre la rótula y el fémur podemos encontrar, siguiente diapositiva por favor, que dentro de ambos los huesos se ubican en los meniscos, que evitan el rozamiento de ambos y cumplen la función de amortiguar las fuerzas de compresión que se producen. Entre estos se interpone el cartílago prerotuliano, cuya función es la de absorber la presión entre ambos huesos.
En la rodilla hay más de una docena de bolsas serosas que permiten evitar la fricción entre las distintas estructuras móviles, siendo las más significativas la prerotuliana y la de la pata del ganso. La estabilidad de la rodilla está determinada por los ligamentos que se interponen en los diferentes huesos, unos en el interior de la cápsula articular, que son los intraarticulares, y otros por fuera, los extraarticulares. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de las extremidades. Podemos encontrar que está el fémur, el fémur en su posición distal, la tibia en su posición proximal, y estos son los movimientos de flexión y tensión. Podemos encontrar también la cápsula, que es muy laxa en su parte anterior. Esta va a facilitar el movimiento de la flexión. Tenemos los ligamentos. Tenemos los ligamentos central, que estos realizan la contracción hacia adelante de la tibia o espinilla. Los ligamentos cruzados posteriormente también realizan el movimiento hacia atrás de la tibia o espinilla. Por último tenemos los tendones. Aquí podemos encontrar el tendón rotuliano, que trabaja con los músculos de la parte frontal del muslo para extender la rodilla de modo que puedas patear, correr y saltar. También encontramos la tendinitis rotuliana, o conocida también como rodilla del saltador. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del tobillo. Esta es la articulación del tobillo. Está formada por 3 huesos: el peroné, la tibia y el astrágalo. Los 2 primeros conforman una bóveda en la que encaja la cápsula del tercero. Esta permite sobre todo el movimiento de giro hacia adelante y hacia atrás, que son movimientos de flexo-extensión del pie. En el sentido lateral, los topes del maleolo peroné y maleolo tibial, que son los 2 apéndices óseos que continúan con el peroné, la tibia y ambos hacia abajo. Esto impide un movimiento completo del giro lateral, aunque así permite su inicio. Siguiente diapositiva, por favor. También es interesante mencionar que por su trascendencia en la generación de lesiones deportivas, un apéndice posterior o cola en el astrágalo se produce por movimientos bruscos del pie hacia adelante, hacia atrás y hacia abajo. Esto se llama flexión palpar. Esto se produce por la fuerza que ejerce el pie al patear duramente un balón. Este relieve óseo bascula, pudiendo llegar a chocar con la parte posterior de la tibia y puede llegar a romperse. La fractura es a veces tolerable, pero otras veces es obligada a intervenciones quirúrgicas, retirando el fragmento roto para permitir que el deportista pueda seguir golpeando el balón sin ningún dolor. Las articulaciones precisas de las ligaduras que mantengan la cohesión de los huesos que las forman, impidiendo su separación, su desplazamiento, su luxación y permitiendo por otra parte los movimientos concretos. También podemos mencionar a la aponerosis plantar, que esta es una estructura anatómica que ha de tener muy en cuenta. Cuando se inflama, da lugar a temidas fascitis plantares, muy molestas e incapaces de soportar el dolor. Es una estructura que conforma el suelo de la bóveda palpar y que se inserta en la porción inferior del calcáneo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí empezamos a ver las extremidades. Aquí podemos ver que se encuentra el peroné, la tibia, el astrágalo y el calcáneo. Estos dan el movimiento de giro hacia adelante y hacia atrás del pie. Podemos ver también que la cápsula permite a las superficies que se mantengan en contacto, todas unidas. También podemos encontrar los tendones.
En estos vamos a dividirlos en dos, en tendones de extensores y tendones flexores. En los tendones extensores podemos encontrar tres, que es el tibial anterior, el extensor del primer dedo, el extensor común de los dedos. Estos permiten la movilidad del pie. Los tendones flexores son más largos, por lo que podemos encontrar al tibial posterior, flexor común de los dedos, flexor del primer dedo, tendón de Aquiles, el peroné corto y peroné largo. Todos estos permiten una movilidad completa del pie y todos estos cumplen con su función específica. Y por último, hablaremos de los ligamentos. Encontramos el ligamento tibiofibular anterior, ligamento interóseo, ligamento posterior. Todos estos unidos a su vez con los tendones que dan la movilidad al pie y que permiten la fácil movilidad, y si alguno de estos llegara a romperse, el daño sería total, que se tendría que reparar quirúrgicamente, pero la función de estos no sería la misma. Esto fue todo por nuestro video, esperando que les guste. Muchas gracias.